¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Cuídate, que cada 15 días se asoma a las pantallas de la 8 Bierzo. Como yo digo, el programa más humano, más social que tiene la programación de esta cadena, y que hoy vamos a dedicar a las enfermedades hematológicas. Y lo vamos a hacer con los mejores invitados posibles, que nos van a intentar explicar de qué hablamos cuando hablamos de enfermedades hematológicas y cómo podemos, que es lo más importante, todos ayudar para que cada vez sean más las personas que puedan acceder a ese trasplante de médula, aunque no todas las personas que tienen una enfermedad hematológica lógicamente acaban necesitando ese trasplante. Así que vamos a empezar, como siempre, presentando a los invitados. A mi derecha nos acompaña un hematólogo del Hospital El Bierzo, Eric de Cabo. Eric, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, por explicarnos, ¿no?, lo que tú ves en consulta cada día, y por acercarnos un poco las enfermedades hematológicas, que son, dicho muy rápidamente, las enfermedades que afectan a la sangre, ¿no?, y algunos de sus componentes. En efecto, sí, tratamos lo que son todas las enfermedades que afectan a la sangre, que es algo pues muy amplio, ¿de acuerdo? Desde la anticoagulación, enfermedades de problemas de sangrado o trombosis, y también la hematoncología, si se puede decir así, que son las enfermedades clonales de la médula ósea, ya sea linfomas, leucemias, mielomas, en toda su diversidad. O las anemias, ¿no?, que cada vez... Sí, el estudio de la anemia es un estudio ya más compartido por otro tipo de especialidades, pero es verdad que hay las anemias que derivan de que la médula ósea no está funcionando bien, no de que le falta hierro o vitamina B12, sino de que es la médula la que falla en su funcionamiento, a pesar de tener todos los ladrillos para construir una buena casa. Esas anemias son las que nosotros estudiamos. Bueno, pues ahora vamos a ir entrando en cada una de esas enfermedades un poquito para darles difusión y que las podamos conocer. A su lado está una vieja amiga de esta casa, Encina. Bienvenida de nuevo como socia fundadora hoy de AVACES, esa asociación que pues da amparo, ¿no?, a los enfermos hematológicos. Bienvenida también. Muchísimas gracias. Son varios afectados de enfermedad hematológica que recibieron tratamiento, y yo. Somos unos cuantos los que fundamos AVACES ya hace un montón de años. Y además hemos de decir que en poco somos pioneros, pero en este caso sí lo somos, porque no hay muchas asociaciones hematológicas en Castilla y León, y El Bierzo puede presumir de tener una de ellas, así que... Efectivamente, está ASCOL en Salamanca, ALCLES en León y AVACES en Ponferrada. En el resto de Castilla y León no hay asociaciones hematológicas que tengamos constancia. Bueno, pues vamos a conocer también el trabajo que desarrolla esta asociación, que es nuestro papel también presentarles las asociaciones y los colectivos que aquí trabajan, y lo hacemos siempre bajo el amparo de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Ponferrada. Nos acompaña su titular, María Luisa, bienvenida. Hola, un placer estar de nuevo aquí. Bueno, y antes de hablar vamos a dar paso a una de las personas que tenemos preparadas porque tiene un poquito de prisa. Hablábamos con el hematólogo de las enfermedades de la sangre, y una de las que quizá más miedo da, aunque se ha avanzado muchísimo en los últimos años, es lógicamente sobre todo una enfermedad oncológica como puede ser la leucemia, ¿no? Es un diagnóstico complicado de recibir, y especialmente cuando afecta a niños. Sí, las leucemias agudas, que son las que hablamos en este caso, son unas noticias que impactan al núcleo de la familia, o sea, realmente cambian lo que es la vida de la familia cuando reciben esta noticia, y sobre todo si es en tu hijo, pues muchísimo más, por supuesto. Son enfermedades que han avanzado mucho en su tratamiento, han avanzado mucho en los fármacos que se están dando o se están proporcionando, gracias al mejor conocimiento de esas enfermedades y gracias a la investigación que se ha podido generar en ellas, y en las que tenemos buenos resultados, sobre todo en las leucemias infantiles tenemos bastantes buenos resultados con ese tipo de pacientes, aunque es verdad que por desgracia algunos no logran superar esta enfermedad. Y son esas enfermedades en las cuales el trasplante de médula puede tener un papel principal para poder rescatar y curar a los pacientes que la padecen. Pues no ha llegado a necesitar el trasplante, pero un caso de cómo un diagnóstico de una enfermedad como la leucemia puede partir a una familia, la encontramos ya al otro lado de la pantalla con Yasmina González, que es la mamá de Noa. Yasmina, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, Noa era una niña cuando fue diagnosticada, ahora ya es casi una mujer, ¿no? Tiene 17 años. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue todo el proceso y cómo irrumpió en la familia el diagnóstico de la pequeña Noa. Bueno, te hago un breve resumen porque, claro, esto es muy largo. Mira, ella se encontraba mal, llevábamos 2 meses pues intentando saber lo que le pasaba a la niña, porque ella se encontraba mal. Es verdad que es lo que comentaba antes Eric, así a priori no parece que es una leucemia, un cáncer o lo que sea. Ella le dolían las piernas, se encontraba cansada, tenía moratones,
Pero sí que es verdad que nosotros con su pediatra lo hablábamos y solo les decía que era del crecimiento, el crecimiento y el crecimiento. Y al final, después de insistir tanto, pues le hicimos una analítica que no llegó a ser, no llegó a hacerse, no llegó al final porque resulta que esa analítica llegó mal al hospital, entonces nunca se llegó a analizar, ¿vale? Entonces, como la niña seguía mal, pues una tarde que yo estaba trabajando, mi madre y mi marido pues se la llevaron a urgencias al hospital. Y nada, enseguida, pues no sé, ponle que a la hora y pico, a mí me llamaron aquí al trabajo y me dicen, tienes que venir volando para el hospital. Digo, ¿qué pasa? Dice, tienes que venir y tal. Yo ya, pues imagínate, haciendo mis conjeturas en la cabeza, pero bueno, tampoco quería pensarlo mucho. Y nada, cuando llegamos allí, bueno, después de hacerle allí sus analíticas, historias, ya nos dieron un diagnóstico, que era pues leucemia. Entonces imagínate, pues dices, ¿qué es esto? O sea, ¿de verdad me estás diciendo que es leucemia? Sí, sí, es leucemia. Y nada, y pues eso, nos mandan para Madrid, nos dicen que hay un buen hospital allí, que es La Paz, y nos mandan para allí. Entonces tú imagínate la situación, yo mi hija tenía 6 años, tiene un hermano de 8, de aquella, llegar a toda prisa en una hora, vete a tu casa, explícale a tu hijo pequeño que tienes que dejarlo con los abuelos, que tienes que cuidar a su hermana, que está malita, pero que tampoco le puedes explicar mucho más porque no va a entender lo que le pasa a la hermana. Entonces, con lo mismo, cogimos pues es una bolsa, un chándal, ropa interior, como se suele decir, y ahí, de camino para Madrid a las 8 de la tarde. Llegamos de madrugada, como a la 1 o así, y bueno, te reciben y tal muy bien. Yo tengo que dar las gracias a ese hospital porque son unos profesionales, la verdad. Y pues nada, llegas allí, como llegas de noche, tampoco estás muy ubicada con el sitio y tal. Yo realmente cuando somos conscientes de lo que hay es al día siguiente cuando se pone la planta activa, como digo yo, sales por la puerta y solo ves niños, la mayoría ya sin pelitos, sin nada, y ya eres consciente realmente de dónde estás. Y bueno, nos lo explican perfectamente, ya nos ponen un nombre y unos apellidos a la enfermedad, que es una leucemia linfoblástica aguda de grado alto. Y de seguido pues empezamos con el protocolo y a actuar y bueno, gracias a Dios pues mira, ha ido todo más o menos sobre la marcha. Es verdad que ha tenido algún bache, pero bueno, la niña a día de hoy pues mira, tiene 17 años y está estupenda. Vamos, una campeona. Así que muy bien, muy contentos y bueno, esa es mi experiencia. Es verdad que es un cambio radical en tu vida, dejas trabajo, a tus hijos un poco, uno por un lado, el otro por el otro, una desorganización un poco así, que bueno, al final, pues bueno, con la ayuda de la familia, amigos y todo, pues mira, es una experiencia no agradable, pero también hay que afrontarla y tirar para adelante y bueno, y hay que hacerlo así, porque si no eres fuerte y tiras hacia adelante con lo que te pone la vida, pues al final tampoco ayudas a la otra persona. Yo intentaba que mi hija en ningún momento me viera llorar. Nunca, nunca me vio llorar. La procesión va por dentro, eso os lo puedo asegurar. Pero nunca me vio llorar. En tu caso, Y no hizo falta trasplante, ¿no? ¿Funcionaron los tratamientos oncológicos? no, solo fue con el protocolo que nos marcaron, desde el primer momento funcionó siempre. Lo único que comentaba antes, bueno, ella tuvo una intoxicación con el metatexato, creo que se llama, y bueno, le afectó un poco al cerebro, pero la niña es verdad que estaba como, no era consciente de lo que, no podía hablar muy bien, como que sus... bueno, estaba así un poco, vamos a decirle, no como desubicada, desconcentrada, bueno, estaba, y luego al final pues ella salió poco a poco y seguimos con el protocolo y demás, y hasta hoy ella acabó ya en el 2013, toda la medicación y todo acabó en el 2013, y a partir desde el 2013 a ahora solo hemos ido a revisiones.
Bueno, pues muchas gracias, Yamina, por compartir la historia. No sé si queréis hacerle alguna pregunta, poneros al día, porque algunos me imagino que os conocéis. No, ahora tiene 17 años, desde los 6 recibió ese diagnóstico, está a puntito ya de recibir el alta después de todos los procesos de tratamiento y revisiones. Así que un final feliz que tiene esta historia, sin necesitar trasplante, además. Fenomenal. Es lo habitual en estos casos de leucemias agudas infantiles, y agradecer la explicación tan bonita que nos ha dado y que nos hemos podido meter en tu piel y entender los momentos tan duros que has vivido y lo bien que lo has afrontado. Qué terrible, ¿no? Uno de los que nos ayudó fue ahí Eric, ¿eh? Le tocó a él esa analítica, sí. Bueno, la verdad es que son enfermedades muy complicadas, muy graves, que te meten el susto en el cuerpo y que como padre pues supongo que te dejan helado y que tardas mucho en respirar tranquilo o empezar a vivir otra vez con normalidad, y claro, ver que acaba bien y que hay alguien que importante, ¿no? Que te reciban profesionales y que te expliquen y que te apoyen, ¿no? Lo que hablamos siempre de la sanidad, que siempre está en los titulares por cosas malas, pero hay muchos grandes profesionales que están al otro lado para ayudar, ¿no? Que es vuestro papel realmente. Y yo creo que es lo habitual, vamos, yo creo que, y sobre todo en la especialidad en la que yo trabajo, creo que la sensibilidad con los pacientes y con los familiares es muy importante, y yo creo que ayuda mucho a trabajar en conjunto, porque al final es un trabajo en conjunto. Todos los familiares, los médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, las asociaciones, todos trabajamos para que el paciente llegue al mejor puerto y a un puerto seguro y se cure. Al final todos trabajamos en conjunto. Pues Yasmina, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros, contarnos tu caso y poner nombre y apellidos, ¿no?, a las enfermedades que hablamos aquí en genérico y que acaban pues afectando a la población. Un saludo. Perdona, he tenido suerte y es verdad que la niña, pues gracias a todo, está ahí, lo puede contar, y ella, pues bueno, la pena que ella no quiera salir porque, bueno, le da vergüenza, pero... Está en la edad, ¿no?, de 17 años, de estar un poco vergonzosa, así que tiene una gran historia de todas formas. Cuando ella quiera contarla, estaremos encantados de escucharla. Bueno, continuamos nosotros hablando de enfermedades hematológicas. Estábamos hablando con un caso particular que es leucemia, que es una enfermedad conocida, pero hay muchísimas enfermedades de la sangre. Cuando uno investiga un poco, la verdad es que hay muchas afecciones, ¿no?, muchas singularidades. Sí, dentro de la biblioteca de enfermedades que tenemos, la verdad es que cada vez vamos conociendo más y cada vez vamos identificando más subtipos de enfermedades, porque al final podemos decir que un paciente tiene un mieloma, pero es un paciente en particular que tiene su enfermedad en particular y que cada vez estamos tratando de una forma más dirigida y más particular para él, para que tenga menos efectos secundarios y para que su nivel de supervivencia o curación sea mucho mayor, y eso es cómo está la medicina evolucionando actualmente, ¿vale? Es verdad que dentro de las enfermedades hematológicas hay enfermedades mucho más agudas, como las leucemias agudas, y otras más crónicas, pues por ejemplo como la policitemia vera, ¿no? Como poner un ejemplo, que son enfermedades muy diferentes entre sí, enfermedades que necesitan mucho apoyo social, mucho apoyo porque son enfermedades que si no te van a matar en poco tiempo, y otras enfermedades que son mucho más crónicas. Barajamos ese abanico de patologías en hematología. ¿Y cómo surge la necesidad de crear Avances, esa asociación que dé amparo a las personas que tienen enfermedades hematológicas y que uno necesita cuando recibe un diagnóstico, un lugar donde acudir, donde poder desahogarse, donde poder ver que otras personas pueden tener lo mismo que uno? ¿Cómo irrumpe Avances en el tejido asociativo de la comarca? Pues mira, irrumpió sobre todo por iniciativa de 3 afectados de enfermedades hematológicas, uno de ellos, Chiqui, de Favero, que estaba todo el santo día dándole la matraca a José Antonio, que ahora está de jefe de servicio de hematología en León. Y él quería, como había estado en Salamanca haciendo tratamiento y había visto que allí existía SCOL, pues él quería hacer aquí en Ponferrada también una asociación. Casualmente yo a Josefina Galende la había conocido en Salamanca cuando ella estaba haciendo la especialidad, que en aquel tiempo yo vivía en Salamanca y mi marido era uno de los pacientes que se atendían en el servicio de hematología. Me comenta a Josefina Galende que hay una serie de pacientes que quieren hacer una asociación, me pone en contacto con José Antonio y empezamos a reunirnos allí en la sala del banco de sangre. Y al final, pues
el teléfono particular de Chiqui, las hojas que daba no sé quién para anotar, hasta que llegó la posibilidad de que el ayuntamiento nos cediera un local en los Bajos del Toralín. El apoyo nuestro, nosotros claro, no se hacen trasplantes aquí en Ponferrada, sí que hay un montón de tratamientos y el servicio de hematología atiende a cantidad de pacientes. El asunto es que cuando la gente habla de enfermedades de la sangre, nos quedamos solamente con leucemia. Y no es solamente la leucemia, hay un montón de patologías hematológicas en donde la asociación sí que puede echar un cable. Puede echar un cable pues, en asesoramiento de cómo colocar la comida en el frigorífico para que la comida sea saludable, cómo hacer una dieta baja en bacterias, cómo hay que manipular una serie de nutrientes o en qué orden hay que comer los nutrientes para mejorar el estado físico de la persona. Es decir, nosotros podemos dar mucho apoyo, además de las campañas que hacemos para captar donantes de médula. Hacemos charlas en colegios, institutos, en la universidad, y antes éramos nosotros los que hacíamos el listado de los donantes y los que los llevábamos al servicio de hematología para que les hicieran una extracción. Ahora el asesoramiento que damos es informarles que entrando en la página del SACIL hay una pestañita que pone donantes, tú clicas ahí, pones tus datos y solicitas que te manden un kit y tú mismo en casa haces la toma de muestra, que es mediante saliva. La asociación ahí lo que hacemos es asesorar a las personas que quieran ser donantes. Yo personalmente les recomiendo que pasen por la asociación para que se den cuenta de lo importante que es el compromiso que se adquiere cuando uno decide donar. No por escuchar ahora, por ejemplo, el programa o por conocer la niña del vecino que tiene una leucemia, yo me voy a hacer donante. Es decir, es un compromiso que es importante. Entonces, la asociación está para eso, para apoyar, para ayudar y sobre todo para concienciar a la sociedad de que cuantos más donantes de médula haya, más posibilidades hay de encontrar un donante compatible cuando uno lo necesita. Porque ahora tenemos una red que es internacional, ¿no? Es mundial. Ahora hay muchísimos donantes porque uno tiene las más posibilidades de que encuentre un donante compatible o no. ¿Eso beneficia o hace las cosas más fácil o en el fondo no? Hombre, mucho más fácil. Sí. Hay que tener en cuenta que la mejor opción para tener un trasplante es un trasplante familiar, de un familiar tuyo. Y también hay que tener en cuenta que las familias cada vez son más reducidas. Cada vez hay más familias que solamente tienen un hijo o un hijo y su hermano. Antes, buscar en tus familiares era mucho más fácil, pero esto, por nuestra clase de vida, poco a poco ha ido, esa probabilidad va reduciéndose. Yo creo que la probabilidad de encontrar un hermano compatible o un familiar compatible está entre un 25 y 30%. Cuando eso desaparece, tienes que buscar un donante fuera de la familia. Y ahí las probabilidades se reducen mucho. Tener un banco mundial en el que puedes ir a buscar a múltiples países aumenta las probabilidades, es como jugar a la lotería. Cuantos más personas se hacen voluntarias para donar su médula, más probabilidades hay que el paciente encuentre a alguien compatible con él. Ese banco mundial se llama REDMO, ¿no? Sí, ahí es la donde... red REDMO. Lo que pasa es que hay muchas dudas, yo creo, con esto de donar. Primera, casi despejada, aunque las donaciones han cambiado, sí que uno puede seguir donando a su familiar directo, ¿no? O sea, yo necesito médula, puedo ir con este familiar, o, quiero decir, ya no es... en los trasplantes de órganos, digamos, estás en la lista y cuando te toque, te tocó, ¿no? Aquí no, aquí puedes seguir donando a un familiar directo. A ver, la médula es el único órgano que puedes donar en vida, eso, y que puedes seguir donando, ¿de acuerdo? Pero hay como dos partes, ¿de acuerdo? Una es intentar buscar dentro de tu familia un donante emparentado. Y si no lo encuentras ahí, ya tienes que ir a buscarte un donante no emparentado. Que quieras donar a tu familiar es independiente a que tú
te metas dentro de la red Redmo para decir a cualquier persona yo sería donante en caso de que lo necesitase. O sea, que no lo invalida, digamos, puede uno donar a un familiar y puede formar parte de la Redmo con ese compromiso, ¿no?, de donar si alguien lo necesita. Son independientes, o sea, cuando te toca para familiar, pues ya van directamente, oye, pues mira, tú eres compatible, ¿qué te parece? En la otra es un acto, pues también altruista, de acuerdo, pero en el cual no sabes a quién vas a donar. Porque claro, uno puede decir, yo quiero estar dentro de la Redmo, si de repente sale una persona, un posible receptor en Alemania, yo me tengo que ir a Alemania, ¿cómo es la donación de médula? Porque yo creo que hay mucha confusión en la sociedad, aquella imagen que teníamos, ¿no?, de que te tenías que tomar en la camilla, estar al lado del que lo recibe. Yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Ahora es mucho más fácil, es una analítica de sangre, básicamente, ¿no? A ver, ¿sí quieres explicarlo tú un poquito? No, vale. Explícalo tú, que eres el profesional. Dentro de la médula ósea existen unas células que tienen un marcador que hemos llamado arbitrariamente CD34, que son lo que se llaman las células madre. Son las células madres totipotenciales, que son las que vamos a usar para poder trasplantar la médula. ¿De acuerdo? Había dos formas, una que era la punción directamente de la médula ósea para sacar estas células, que esta ya se usa muy pocas veces, y otra que es mediante unas inyecciones, movilizan esas células para que salgan a tus arterias y a tus venas, y de ahí ya las sacamos. Va a una especie de centrífuga muy sofisticada, pero que no deja de ser como una centrífuga de una lavadora, donde se van separando los diferentes componentes. De ahí sacamos las células CD34 y devolvemos el resto. Y ahí ya tenemos nuestro paquetito preparado para poder enviar al donante. El donante está en su hospital, donde le pondrán la quimioterapia o lo que tengan que ponerle para que pueda recibir esa médula ósea, y el paciente que ha donado su médula pues la dona en su hospital más cercano que tenga una planta de aféresis. Por ejemplo, el paciente puede estar en Alemania y la médula va desde Alemania hasta España sin que el paciente ni donante tengan que viajar. O sea que se ha simplificado mucho, es muy fácil, y sin embargo las personas que están vinculadas a la hematología se quejan, ¿no?, siempre de que no hay donantes, de que no llega esa información, ¿no?, de que deberíamos, igual que donamos sangre, hacernos donante de médulas, ¿no?, para intentar incrementar. Cuantas más personas estén en esa Redmo, más fácil para que las personas que necesitan médula la puedan recibir. Exacto. De un donante compatible. Exacto. Es por esa posibilidad de que en caso de que sea necesario, cuantos más donantes haya, más posibilidades tienes de poder encontrar un donante. Perfecto, yo me hago donante, pero además tú piensas que yo me hago donante a partir de los 18 años, pero solamente puedo donar desde los 18 hasta los 40. A partir de los 40 ya no vas a donar. Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que seguir llenando de posibles donantes la red. Cuantos más seamos, mejor. Ese es el mensaje, ¿no?, que hay que trasladar. O sea, que no se hace ninguna donación de personas mayores de 40 años. Han cambiado recientemente los intervalos de edades y sí. Yo ayer leí la página de Fundación Carreras y en efecto son de 18 a 40 años. Porque hay un sentido bastante lógico, ¿no? La persona que tiene que recibir la médula está en una situación muy delicada, ¿no?, de salud, y cuanto mejor estemos nosotros, me imagino, mejor salud tengamos, pues lógicamente mejor será nuestra médula, ¿no? Bueno, hay criterios de exclusión, no puedes tener enfermedades infectocontagiosas, o por ejemplo la típica de no puedes haber vivido en Inglaterra entre 1980 y 1990 durante un periodo de más de un año por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, por ejemplo. Hay criterios que son de exclusión en lo que son para poder donar la médula ósea, porque lo que queremos garantizar es un buen producto para el receptor, ¿de acuerdo? Y dentro de esos criterios de exclusión, pues en efecto hay ciertas enfermedades que excluyen que tú puedas donar la médula ósea, aunque hay otras que no, por ejemplo ser diabético, cosas por el estilo, no impediría que pudieses donar tu médula. O sea que a los 40 años se cierra la trapa, o sea que necesitamos además donantes jóvenes. Efectivamente. Que la gente joven se implique con la donación de médula, que supongo que añade un escalón de dificultad, ¿no?, a las campañas que hacen las asociaciones para conseguir donantes. Mi experiencia también personal es que ahora con la pandemia sí que nos hemos paralizado, pero siempre han salido, cuando hemos ido a dar las charlas en la universidad,
un porcentaje muy elevado de alumnos universitarios se hacen donantes. Y curiosamente se mantienen un porcentaje también bastante aceptable de institutos. Es decir, se mantienen en contacto con nosotros hasta que hacen la mayoría de edad. En el momento que hacen la mayoría de edad, ya inmediatamente se hacen donantes y nos vienen a decir, yo ya me he hecho donante de médula. Entonces, bueno, el trabajo tiene que seguir ahí. Y este programa, hoy por ejemplo, nos va a servir también de lanzadera para poder llegar a la gente y concienciar de que hay que donar. Bueno, y sobre todo los testimonios que tenemos preparados para la segunda parte, personas que han recibido médula, en este caso lo han recibido de familiares directos, pero la importancia de sus testimonios, ¿no? Qué vital es poder permitir que otras personas sigan viviendo con esa donación. Así que el objetivo de este programa es precisamente despejar dudas para que a nadie le quede ningún resquicio de por qué no hacerse donante de médula. Así que vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta completamos los testimonios de plató con dos mujeres que ya hace años recibieron un trasplante y afortunadamente hacen una vida normal hasta ahora. Continuamos en este Cuídate, que hoy estamos dedicando a las enfermedades hematológicas, que son muchas, aunque la más conocida, la más popular es la leucemia. Y en este punto yo también quería preguntaros el papel que desempeñó, hablaba antes Eric de la Fundación Carreras, que un personaje conocido, relevante, como fue en ese momento el tenor, declarara públicamente que tenía la enfermedad, y ese movimiento precisamente para captar donantes de médula. Yo creo que el trabajo que hizo esa fundación ayudó muchísimo, ¿no?, a despejar dudas o por lo menos a dar a conocer las enfermedades hematológicas. Yo creo que es la base, ¿no? Sí. Es la base en la que todo este trabajo se ha sustentado para empezar a... Es una fundación a partir de la cual se ha empezado a concienciar sobre la importancia de la donación de médula ósea, que esa donación puede curar y puede salvar vidas, y es a partir de ahí donde todo surge. Sí. A raíz de la Fundación Josep Carreras, que él asume como propia esa enfermedad, la tiene, la padece, y a partir de ahí empezamos todos a oír hablar, ¿no?, de donación de médula, de qué es donar médula, dónde está la médula. La mayor parte de los españoles ni lo ubicábamos. Se empieza a hablar de donación de médula o de trasplante de médula, pues te lo digo además yo ahora mismo con seguridad, en el año 84, en 1984. En ese año a José le habían diagnosticado una leucemia mieloblástica, en aquel momento habían dicho que aguda, y el tratamiento que se hacía de la leucemia era la 6-mercaptopurina y el busulfán, punto. No había nada más. Al poco tiempo diagnostican a Josep Carreras, y entonces es cuando se empieza a oír hablar del trasplante de médula, porque él fue a Houston, y a partir de ahí es donde empiezan a dar otra serie de medicamentos como... bueno, la primera féresis que se hizo en el Hospital de Salamanca se hizo en junio de 1984. No, se la hicieron a mi marido, es decir, quiero decir, como para no acordarte. Y recuerdo que había un traductor que estaba directamente en conexión con Houston para saber cómo funcionaba la máquina de aféresis. Y allí fue donde le hicieron la primera féresis, una leucoaféresis, porque no se podía hacer el recuento de los leucocitos. Y explícale a los espectadores qué es una féresis. Una féresis es la centrifugadora que dijo antes Eric. Tú te sientas en un silloncito, te cogen dos vías, por esta vía de aquí sacan tu sangre, separan los elementos, recogen los elementos que necesitan para desechar o para aprovechar en caso de donación, y por el otro brazo te devuelven el resto de tu sangre. Eso es una féresis, la centrifugadora. Bueno, eso en el 84. Pues Eso imaginaros en el 84. una familia ponferradina en 1980 que a su hija le diagnostican leucemia y la única opción era un trasplante. España estaba en pañales, apenas se hacían, decía en Barcelona, pero con muy poquito éxito, y les plantean la posibilidad de irse
a Londres sin hablar nada de inglés en 1980, con un hijo de una mano, el donante y el receptor, con otro hijo de otra mano, y se plantan en la capital de Inglaterra para recibir una donación de médula. Y también tenemos a otro caso, una joven, María, de 12 años, a sus padres le dan 15 días de vida y al final la donación también de su hermana les ha salvado la vida. Son dos testimonios maravillosos que vamos a escuchar y seguimos hablando, ¿vale? Diagnostican la leucemia, pues empezó ya todo el proceso de tratamiento, de remisión, que fue muy retardado. Después de varios meses me la controlaron, entre comillas, pero como que no había ninguna esperanza de vida. Y mi padre, que no se conformó, pues investigó, buscó, dio 1000 vueltas y entonces la única posibilidad era un trasplante de médula. De aquella se empezaban a hacer en Barcelona, pero sin ninguna garantía de éxito ni nada. Yo empecé con ciertos síntomas, muy cansada, con hematomas en las piernas que no dolían y tal, y mi madre empezó a vigilarme. Total, que al final se me llevó al centro de Villafranca y allí me detectaron la enfermedad, pero tardaron tiempo. Me mandaron para la casa porque en un principio era reuma, después era no sé qué, después era no sé cuánto, y quedaba en casa. Cuando el recuerdo que yo tengo fue de llegar a urgencias a Ponferrada, a la antigua residencia, al antiguo hospital, y sí quiero dejar claro que el servicio que hay ahora no tiene nada que ver con lo que había entonces, ¿vale? A mí allí mi padre tuvo que forcejear con un celador para que pudieran darme una camilla, porque yo no me tenía de pie, yo sangraba por arriba, por abajo, por todos los agujeros de mi cuerpo y nadie me miraba. Cuando por fin consiguieron mirarme, hablaron con mis padres y les dijeron que me daban 15 días de vida, que me llevaran para casa. Y yo el recuerdo que tengo es de meterme en el coche y mi padre preguntarme: ¿dónde quieres ir? ¿A Madrid o a Santander? Y yo decir: Santander, que tiene playa. O sea, yo era una niña y además 12 años, tampoco son los 12 años que hay ahora. Y llegamos a Santander y bueno, allí era algo también novedoso. El doctor Iriondo era el pionero en ese ámbito, ¿vale? Yo fui del año que estuve allí, yo fui de las pocas, por no decir la única, que salí. Bueno, de que tenga yo conocimiento, hay una chica, Elena, de Barcelona, y yo. Es el día de hoy, después de casi 40 años, que me siguen llamando todas las navidades desde Valdecilla para saber qué vida llevo y para saber si sigo viva, obviamente. Tuve la grandísima suerte de que uno de mis hermanos era compatible conmigo y se planteó la posibilidad de hacer un trasplante, porque yo cuando conseguí la remisión me encontraba bastante bien. Entonces era el momento de hacerlo. Y bueno, para allá que fuimos. Al final fue en Londres, porque yo estaba en Valdecilla y ahí todavía no los hacían. Era Barcelona el único sitio, pero ya digo, no ofrecía ninguna garantía. Y en Londres nos daban un 50%. Como el no ya lo tenía, digo, tengo otro 50% que sí. Fue todo, bueno, pues
con mucha suerte de gente de aquí que nos ayudó, que no nos conocía de nada. Pues un amigo, conocido de mi padre del banco, cuando fue a pedir el crédito, que si luego llegó un señor de aquí, que trabajaba en Londres, que no sé a qué fue al banco, que le comentó, oye, pues tengo otro, ¿verdad? Bueno, pues cuando sea el momento que me llamen, qué tal y qué cual. Llegó el momento, le escribimos para que nos buscara un alojamiento y demás, pues nada, nos fue a buscar al aeropuerto, nos llevó a su casa. Al día siguiente nos acompañó al hospital. De aquello había problemas para pasar el dinero. Él nos dejaba dinero y mi padre se lo ingresaba aquí. Por eso digo que el problema, dinero. Pero bueno. O sea, que tuviste que pedir un crédito, ¿no? Sí, y más. Ayuda a muchos amigos y bueno, con salud y trabajo y ganas, pues se salió. El trasplante, pues el trasplante vino de mi hermana la mayor, que para su cumpleaños ella cumplía los 18 y yo tenía 12, y bueno, genéticamente éramos idénticas, según el médico éramos idénticas. Ingresé en junio, sí, era verano, me acuerdo que y el trasplante se hizo en septiembre. Una anécdota que no puedo dejar de nombrar es que me acuerdo de la directora de mi colegio, la profesora doña Otilia, que me puso en megafonía en el centro y pudieron oírme todos mis compañeros y pude hablar con ellos desde allí. Luego darle las gracias a mi madre porque fue la que estuvo conmigo allí día a día, que sí, para ti es duro desde la enfermedad, aunque ya insisto en que yo no era consciente, mi madre sí lo era, y sana como estaba tenía que estar allí conmigo. Y luego a mi padre, por supuesto, porque mi padre trabajaba, pero cuando salía de trabajar era para mí. Yo me llevé a mis padres y dejé a mis dos hermanas solas, me los llevé yo conmigo. Totalmente normal. Tengo que decir que me siento una mujer con suerte. A pesar de haber pasado ese bache, pues la he pasado, he conseguido llevar una vida normal, he conseguido mis metas, como conseguir la plaza, o sea, sacar la plaza en el hospital, un marido estupendo, un hijo que estoy súper orgullosa de él. Sí, totalmente. A los 4 años me casé, volví a trabajar y no he parado. Tengo 3 hermanos y ya digo, gracias que uno era compatible, porque de aquella los donantes de médula eran bastante menos que ahora. Y de ahí hago un llamamiento a toda la gente entre los 18 y 40 que estén sanos, que se apunten a donar médula, que es muy fácil, es el único trasplante que se hace en vida. Y aunque trasplante suena así como ¡guau! Trasplante, es simplemente una extracción de sangre. Muy importante hacerse donante, bueno, pues porque para muestra un botón se sale y se lleva una vida totalmente normal. ¿Que tengo mis achaques? Sí, por supuesto, es que no tengo 1, ni 2, ni 3, que tengo muchos, y todos son a raíz de la enfermedad, de la radioterapia, de la quimioterapia que se ha cubierto en su día, porque bueno, la quimio quema y se va, pero la radioterapia se queda ahí, las radiaciones quedan ahí, entonces a medida que tú vas cumpliendo años, la radioterapia te va quemando. Y claro, yo tengo 39 años de radioterapia, entonces sé que no voy a tener una vejez ni fácil ni cómoda, ni fácil para mi familia, ni cómoda para mí, pero estoy aquí.
Bueno, pues ellas son el reflejo de qué importante es donar médula, ¿no? En una época además en que todo era mucho más complicado, más complejo, irse a Londres, irse a Santander, marcharte al lado de tu familia, la verdad es que muy complicado, pero es importantísimo donar y ellos son el mejor ejemplo. Sí, yo tenía un par de reflexiones que me han surgido mientras veía mientras nos contaban sus experiencias, que son fantásticas. Una, ya hemos hablado de la importancia de donar médula, pero también quiero hablar de cómo ha cambiado la medicina desde que ellas tuvieron que afrontar esa enfermedad ahora mismo. Yo soy de la generación Senial. Se supone que la generación Senial somos aquellos que seremos los últimos que recordaremos el mundo antes de Internet, ¿no? Y en mi residencia yo he visto cómo han cambiado la hematología de una forma drástica. Desde que yo empecé con tratamientos quimioterápicos a como ahora casi que en muchas enfermedades ya no usamos quimioterapia, gracias al mejor conocimiento de esas enfermedades, a su diagnóstico molecular, a tratamientos dirigidos a dianas moleculares, la esperanza de vida, la curación de todos estos tipos de pacientes se ha incrementado muchísimo, ¿de acuerdo? Y la otra reflexión que tenía era, hay una anécdota que yo he leído por redes sociales, que le pregunta a una alumna a su profesora, que yo creo que se llama Margaret Moll, una antropóloga, que qué es lo que hacía. ¿Cuál era el primer dato de humanidad? ¿De acuerdo? Él esperaba pues, el primer cuchillo, lo que fuese. Y lo que le contesta la profesora es que el primer dato de humanidad es encontrar el primer hueso que está soldado. O sea que hubo una familia, hubo unos seres humanos que cuidaron a otro que se había roto una pierna. Esto no lo verás en ninguna otra especie que habita el planeta Tierra. Cómo cuidaron a ese paciente, a ese que se había roto una pierna hasta que logró su curación y logró reincorporarse otra vez a la vida. Yo creo que las asociaciones, la familia, las asociaciones vienen a arropar a ese paciente, a esa persona que está débil en ese momento, como se han visto en las experiencias que nos han comentado, y que es lo que nos hace realmente humanos. Eso y el poder de adaptación y otras cosas no, pero ese de ayudarnos entre nosotros a la gente que está débil es lo que nos hace realmente humanos y es lo que nos debería reconfortar a todos. Una cosa es poder ser donante de médula, por ejemplo. Pues los dos padres, las dos unidades familiares en estas dos pacientes fueron fundamentales. Creo que me dijo Angelines que su padre se llamaba Antonio, que fue el que se echó a la espalda a los dos hijos para irse a Londres sin hablar inglés, con ese crédito que me imagino que se hizo muy difícil de pagar, pero ha permitido que Angelines tuviera una vida extraordinaria y que nos deje esa reflexión, qué importante es donar. Yo quería, casi me lo ha respondido el doctor de Cabo, hablar de cómo ha evolucionado, ¿no? Que es importantísimo cómo ha evolucionado supongo que el diagnóstico, los tratamientos en las enfermedades hematológicas, y no sé si deberíamos quedarnos solo en la leucemia o en el hospital, por ejemplo. ¿Usted, la mayor prevalencia de casos de enfermedades hematológicas son leucemias o qué otras enfermedades se ven? Depende un poquito, vamos un poquito a rachas, de acuerdo. Por ejemplo, ahora tenemos mucho diagnóstico de pacientes con mieloma múltiple, leucemia linfática crónica, síndromes mieloproliferativos. Y todo ese tipo de enfermedades, ahora podríamos hablar de los CAR T-cells, de los tratamientos biespecíficos, de tratamientos muy dirigidos a la célula enferma que hacen que el pronóstico de estos pacientes haya mejorado muchísimo. Por ejemplo, una enfermedad, el mieloma múltiple, cuando yo empecé la residencia, su esperanza de vida era entre 2 y 3 años. Ahora estamos hablando de pacientes en los que es probable que podamos curar el mieloma múltiple. Yo cuando aprobé la oposición hice la típica limpia de libros, de a ver qué es lo que hay por ahí, y me di cuenta de todo lo que ya no valía nada. Exacto, que ya no valía absolutamente nada, porque todo lo que eso ya era historia de la medicina. Por todo lo que había evolucionado y todo lo que está por llegar en tratamientos que son muy prometedores y que yo creo que harán que este tipo de enfermedades, si no se pueden curar, se pueden cronificar en su mayoría. Por desgracia siempre habrá pacientes en los que no podamos, de acuerdo, pero la esperanza, gracias a la investigación de esos años y la que esperemos que siga habiendo, es prometedora. Y eso es muy positivo para los pacientes que nos estén viendo, ¿no?, con enfermedades hematológicas. Siempre pensar que, aunque no lo parezca, se investiga y se avanza, y esos tratamientos y esas mejoras acaban llegando siempre a través de los centros hospitalarios, por muy pequeñitos que sean, ¿no? No hace falta irse a Houston, afortunadamente, como hizo Josep Carreras, para poder recibir una medicina de primerísimo nivel aquí cerca, y si no se pide apoyo, ¿no?, a los hospitales. Nosotros tenemos, yo creo que una de las suertes que tenemos en Castilla y León es que tenemos al Hospital de Salamanca, que
que yo, por ejemplo, les envío un correo por la mañana y a las 2 horas ya me han respondido. Es fantástico la colaboración con ellos, y además que es un centro de una amplia experiencia y un centro que investiga y que tiene un gran impacto dentro de la comunidad de la hematología a nivel mundial. ¿Y cuántos socios tiene ahora mismo Abaces? Porque Gelines es una de ellas. Sí, 80. Tenemos muy poquitos, sobre todo porque nos hemos centrado más en atender y ayudar a los pacientes y a las familias que han llegado a la asociación, y no hemos puesto ninguna condición de que tuvieran que hacerse donantes, que hay que hacerse socios. Damos prioridad a la ayuda, al cuidado, como bien decía Eric, y nos damos cuenta de que no solamente necesita que estemos ahí el paciente, y además el paciente hematológico es un poco diferente al resto de los pacientes. Suele pedir más ayuda la familia que el propio paciente. Curiosamente, no lo sé por qué, pero sí que hicimos un poco un estudio cotejando con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Ponferrada, y demandan más ayuda los familiares hematológicos, de pacientes hematológicos, que el propio paciente. Una pregunta que me hago yo muchas veces también, en estos casos que los donantes son de la propia familia, el hermano en este caso, que se hablaba de un hermano pues con muy poca diferencia de edad, otra era una hermana de 18 años también, pero ¿cómo afronta esa gente, cómo supera ese momento, ese tener que donar, esa responsabilidad, ese peso de decir, te voy a donar? ¿Cómo vive el donante? Claro, porque el aquí nos donante centramos en esa el receptor, situación? pero... O sea, si salen adelante, pues es una satisfacción, pero ¿y si no sale? O sea, ¿cómo lo afronto? Y sobre todo cuando es un niño, que le tienes que decir, mira, que tú para ayudar a tu hermana tienes que hacer esta donación. Es una Yo creo que eso es un poco también de filmografía, porque un menor puede donar. Yo creo que no, salvo que fuera células de cordón umbilical, que ya prácticamente ni se utilizan. Además es que hay un problema. Hubo un boom aquí en el hospital cuando empezamos con la donación de médula, hacer las campañas, que luego querían hacer la donación del cordón umbilical todas las embarazadas del mundo mundial. Y claro, eso no es así. Si yo tengo un donante, que por cierto, la mayoría de las donaciones son de gente de Alemania, tiene más donantes que nosotros. Si realmente un donante no puede empezar a donar hasta 18 años... Imagínate que tú a mí me haces un trasplante de un cordón umbilical, de las células, que hay un número determinado de células. Y si hay que volver a hacer, o son células insuficientes, ¿de dónde lo saco? Es preferible tener un donante físico, una persona que continúe viviendo y que esté totalmente sana, a la del cordón umbilical. Con eso no quiero decir que quien tenga intención de donar el cordón umbilical no lo done, porque sigue haciendo falta para investigación. Es decir, los cordones umbilicales, si la hematología ha mejorado todo lo que ha mejorado, ha sido porque tiene investigación desde detrás. Entonces es importante. Bueno, lo más importante es que la gente que nos vea entre 18 y 40, Luisa, tú y yo ya no podemos donar, es una pena, pero que lo intente, que se lo plantee, que si tiene dudas se puede acercar a los Bajos del Donarín, a localizar el local de Abaces para resolver esas dudas, ¿no? Porque, en fin, es un proceso muy sencillo, muy importante y que permite avanzar y mucho en la calidad de vida que tienen estas personas, ¿no?, que son diagnosticadas con una leucemia. La verdad es que nos encanta hablar de cosas positivas y de ver cómo se avanza, ¿no? Para esto sirven los impuestos que pagamos, ¿no?, para invertir en sanidad pública. Y los profesionales que hay detrás, que con mucha voluntad y con mucha
puedan hacerlo. Sí. Bueno, Eric, ha sido un placer, gracias por Muchas tus gracias a conocimientos. vosotros. La verdad es que podríamos hablar muchísimo rato de las enfermedades hematológicas, no tenemos más tiempo, el Cuídate es limitado, pero ha sido un placer por despejar tantas dudas y sobre todo por también recordar que existe en Ponferrada una de las 3 asociaciones que hay en Castilla y León que tiene que ver con las enfermedades hematológicas. En esto sí que somos, destacamos, ¿no? que siempre hay que señalarlo, así que cualquier duda, no sé si podemos dar algún teléfono de contacto. 987 41 60 12. Un mundo apasionante, el de la hematología, así que es. gracias por estar al otro lado, gracias a las personas que han compartido su testimonio, que ha sido también fundamental para poner cara y nombre y apellidos a las enfermedades de las que hablamos, y ya saben que les esperamos en el próximo programa. Adiós.